Continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Sigamos en el capítulo 1 y hoy vamos a ver los versículos 12 hasta el 15. Leamos lo que la palabra de Dios escrita nos dice y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Es un pasaje fuerte, es un pasaje difícil, pero si se entiende correctamente, creo que es uno de los pasajes más alentadores, más consoladores para la vida cristiana, porque es un pasaje que trata sobre una realidad que ninguno de nosotros, por más cristiano que sea, no queriendo decir que haya cristianos que son más cristianos que otros, sino que, pues, digámoslo de cierta manera, entendiéndolo de que alguien podría parecer o aparentar ser más cristiano que otro, eso no es cierto, pero a lo que me refiero es a que todo cristiano lleve 10, 20, 30, 50 años en la fe cristiana, y por más persona de oración y fiel que sea, todos luchamos con una realidad, con una palabra que a lo mejor quisiéramos que no existiera, pero es real y es la tentación. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: tentación en la palabra. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña esto. La tentación es real. Y a veces pienso que es uno de los temas, curiosamente, que no se trata mucho desde la perspectiva bíblica. Mucho se habla en muchos lugares del pecado. Obviamente hay que hacerlo, porque la Biblia en muchos lugares habla del pecado. Pero poco se habla de la tentación. ¿Por qué? Porque déjenme decirles, creo y espero que no seamos nosotros, y si así fuera, pues que Dios nos enseñe a través de su palabra, pero a veces pienso que hay muchos cristianos que están tristes, angustiados, agobiados, hasta cuestionando su salvación porque son tentados. Pero hay que tener clara la distinción entre tentación y caer en pecado. Todos somos tentados, todos. Todo cristiano. Yo no sé si esto sea una buena o mala noticia, dependiendo cómo lo tomemos, pero todos, hasta el último día de nuestras vidas, lucharemos con el pecado en esta tierra. ¿Por qué lo digo eso? Porque una vez más, perdón por decirlo de esta manera, pero es que es real. Vengo de un contexto donde parece que las personas son tan santas, tan puras, que mis hermanos, que no tienen ni luchas ni este tipo de cosas. Y lo cierto es esto, y aquí sí hay, digamos, una pequeña mala noticia, pero gracias a Dios que aún en las malas noticias llega la buena noticia del Evangelio, y es que en Cristo hay esperanza. Pero podría sucedernos que cayéramos en la tentación, y digo que eso es malo, ¿sí? Pero nos podría pasar. Es más, la Biblia está repleta de estas historias. Pongo una vez más el ejemplo más famoso de todos, digo más famoso porque es el que más usamos, pero es que está bien precisamente para que recordemos que Dios no ignora esto. La palabra de Dios no es el libro de las historias de los hombres más santos y puros y perfectos de esta tierra. La palabra de Dios es el libro donde se muestra que hasta los mejores cayeron. La palabra de Dios tiene historias como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero utilizando su poder, su autoridad, su gobierno, para abusar sexualmente de una mujer, para emborrachar a su esposo y luego matarlo. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero precisamente porque Dios no nos quiere mostrar tampoco una idea falsa de lo que es el ser humano. Un hombre conforme al corazón de Dios, porque al final se arrepintió y reconoció su pecado y hasta sufrió las consecuencias por su maldad, aunque no sufrió las consecuencias más terribles, que era la muerte. Así que, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que la tentación es real, tan real, mis hermanos, tan real, que si tú eres de carne y hueso, estás vivo aquí en esta tierra, por más cristiano que seas, tienes que reconocer que todos los días luchas con esta carne, con las tentaciones que hay a nuestro alrededor. Entonces, es necesario entender que esto es una realidad que vive el cristiano. Pero para que lo comprendamos de una manera más clara, y espero con la ayuda de Dios, de una manera más precisa y que edifique nuestras vidas, veamos esto en la palabra, en el pasaje que acabamos de leer. Quiero que por la palabra y que Dios nos ayude a entender qué es la tentación y cómo esto puede ser de consuelo para nuestras vidas. No en sí misma la tentación, sino lo que Dios tiene para decirnos sobre este tema
en su palabra. Veamos esto a través de 4 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que en la palabra hay una promesa en la tentación. La tentación en sí misma no es buena, pero hay algo bueno aún cuando una persona es tentada. Y espero aclarar eso, espero que no se vaya a malinterpretar, que no se vaya a entender. Lo primero que quiero aclarar son 2 cosas. Primero, que lo que la palabra de Dios aquí nos va a enseñar no se trata de orgullo, no se trata de arrogancia, no es que la persona que es tentada, de aquí llegó al punto, y pasa la prueba, pasa la tentación, porque esa es la realidad. Todos somos tentados, pero una cosa es ser tentado, otra cosa es caer en la tentación. Y de algo estoy seguro, aunque podría suceder, muy seguramente que muchos y no todos nosotros hayamos caído alguna vez en alguna tentación, pero lo cierto es que todo cristiano de una u otra forma ha vencido muchas tentaciones, ¿o no? Entonces lo primero que quiero aclarar es que en el cristiano no debe haber orgullo, pero precisamente saben por qué algunas veces, posiblemente muchas, y ojalá todas, pero si no todas, al menos muchas veces hemos vencido la tentación, porque Dios nos ha prometido ayudarnos en la tentación. Si Dios no estuviera obrando en la vida del cristiano, no es que caeríamos en algunas tentaciones, caeríamos en todas y fallaríamos siempre. Entonces, aún en esto de la tentación, hay esperanza, porque uno puede ver en su propia vida que aunque de pronto haya fallado en algunas ocasiones, pero no todas. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha prometido. Pero también quiero aclarar en este primer punto que cuando la palabra de Dios habla de tentación, en este caso particular, utiliza una palabra que ya Santiago ha usado, que es prueba, pero aquí no se refiere a los problemas o las dificultades que muchas veces también son pruebas que Dios trae a nuestras vidas, sino que aquí se refiere a la idea de ser probado, pero frente a la maldad. Voy a ponerlo de esta manera. Lo que Job vivió fue una prueba, ¿sí? Todo lo que Job vivió, que se le murieron sus hijos, que perdió sus bienes y hasta su cuerpo se enfermó, fue una prueba de fe, aunque él en sí mismo no había hecho nada malo para merecer eso. ¿Está eso claro? Pero aquí se está refiriendo es cuando el cristiano es tentado a hacer el mal. Voy a poner los ejemplos posiblemente que son más comunes, no porque sean los únicos, pero perdón por ser tan repetitivo en esto, pero es como cuando el esposo es tentado a ser infiel a su esposa. Eso ya no es una situación ajena a él, es una lucha que tiene el ser humano, ¿cierto? Es cuando la persona que de pronto tiene problemas con tomar lo ajeno es tentada a robar. Ya es una tentación, es decir, una prueba de hacer el mal o no hacerlo. Espero que eso quede claro. Y de eso es de lo que va este pasaje. Pensemos en lo que dice entonces, veamos este primer punto en el versículo 12 que tiene mucho que decirnos. Dice la palabra de Dios y notemos, bendice. Si notamos que esta palabra, que es difícil y fuerte, empieza con una palabra de bendición. Dios bendice, o como diría el idioma original, dichoso. Es más, la palabra que se utiliza allí particularmente significa supremamente bendecido. Aunque el tema es fuerte, pero ¿a quién es a quien Dios le da su suprema bendición? Dios bendice a los que soportan con paciencia, aunque esta traducción dice las pruebas y las tentaciones, precisamente para hablar de que no solamente está hablando de momentos difíciles, sino particularmente de esa tentación que tiene cada cristiano en tantas ocasiones de hacer el mal. Entonces dice, ¿por qué Dios está bendiciendo de una manera suprema a esta persona? Se podría traducir de esa manera, porque después de superarlas. ¿Sí notamos? Entonces, aunque yo estoy seguro que ninguno de nosotros, obviamente si somos creyentes, si somos cristianos, quisiera tener todavía que lidiar con la tentación. No sé si alguien haya pensado de esa manera, a mí me pasa, muchas veces, pero porque Dios no lo salva a uno, y no solamente le cambia el corazón, sino que le cambia esta carne para que no tenga tentaciones. Porque es que luchar con la tentación no es fácil, ahí es donde muchos cristianos dicen, es que la vida cristiana es muy difícil, porque se están refiriendo a una parte particular, valga la redundancia, que es la lucha que tiene el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios todavía con este cuerpo de carne. El problema es que muchos lo han confundido y creen que de esa manera se van a ganar la salvación, entonces por eso creen que la vida cristiana es muy difícil, porque es que me tengo que ganar la salvación con obediencia. No, el cristiano no se gana la salvación con obediencia, pero el cristiano verdadero quiere obedecer. Y precisamente con ese deseo genuino que Dios ha puesto en el corazón del cristiano de obedecer, al tener que enfrentarse constantemente con las tentaciones, pues se da cuenta que esta parte, particularmente, perdón por la redundancia, es difícil. Sin embargo, Dios dice que aún permite Dios estas cosas porque Dios también está obrando
en la vida del cristiano ese carácter de decirle no a la maldad, de decirle no a las tentaciones. Y una vez más, no quiero que pensemos de esta manera en este momento. Si pensáramos en las veces que hemos fallado, que hemos cometido errores, pues seguramente habría desesperanza. Pero quiero recordar un versículo, aunque no lo he traído allí, pero el apóstol Juan nos dice en su primera carta que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que en este momento no quiero que pensemos en quizá una posible tentación en la cual hayamos caído. Ya Dios ha perdonado eso, si nos hemos arrepentido. Ya Cristo ha abogado ante el Padre por nosotros y nosotros somos santos, puros y perfectos delante de Él. Yo lo que quiero que pensemos es más bien lo otro. ¿Alguna vez hemos tenido la fuerza y el carácter dados por Dios para decir no a la tentación? Quizá esa falla que cometimos, ¿cuánto tiempo hace? Y si hace harto tiempo, mis hermanos, ¿cómo no sentirnos hoy bendecidos que Dios nos trae en un periodo de decirle no a la tentación? Y saber que si le hemos dicho no, no es por nosotros, no es porque hemos tenido mucho carácter y nos lo hemos propuesto, sino porque esta es la bendición que hoy está Dios impartiendo para con sus hijos. ¿Podemos verlo de esa manera? Así que es hermoso cuando uno dice, es cierto, a veces cometemos tantos errores, tantas fallas, pero si nos centráramos solo en eso habría desesperanza. Pero qué hermoso saber que también podemos ver nuestra vida y como lo reza una frase que me gusta mucho, es cierto que no somos lo que quisiéramos ser. Es verdad que todavía pecamos y fallamos, pero lo cierto también es que no somos lo que solíamos ser. Dios ha obrado en nuestras vidas. Antes no solamente era que caíamos en la tentación, sino que las buscábamos. Y nos deleitábamos en el pecado y la maldad. Como dicen por ahí en lo secular, y hasta uno toca el cielo mientras está pecando y uno siente que está en su salsa y qué maravilla, qué dicha, esto sí es vida. Hoy uno entiende que eso que era vida para uno que ahora está en Cristo, entiende que eso era muerte. Y yo no quisiera eso, aunque puede ser tentado todavía ello. Pero el ser tentado en sí mismo no es lo malo, sino en saber que mientras estemos en este cuerpo seguiremos siendo tentados, pero hoy Dios nos bendice porque Él nos da la fortaleza y la capacidad para superar esas tentaciones. Y aquí es donde muchas veces las personas se confunden, porque dice que después, como dice aquí la palabra, porque después de superarlas, después de afrontar todo esto, que dice, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ahora, este pasaje aquí nos está diciendo que si soportamos las tentaciones y las superamos, Dios nos da la vida eterna, que ahí es donde muchos se confunden. Lo que este pasaje está diciendo son, de hecho, básicamente, creo que hasta hay 6 cosas aquí particulares en este pasaje. Lo primero que quiere decir este pasaje es que hay tentaciones. Para todo cristiano hay tentaciones, creo que eso es demasiado obvio. Que Dios sabe que tú y yo tenemos tentaciones, en segundo lugar, pero que hay esperanza de que el cristiano verdadero puede y es capaz de superar esas tentaciones. Y una vez más, no lo dice aquí el pasaje, pero si hubiésemos caído, pues gracias a Dios que tenemos un abogado ante el Padre. Pero está la promesa de que Dios nos va a ayudar, que de hecho esto es bendición. Así que pensemos en esto. Si pensamos en superar la tentación, en decirle no al pecado como una bendición, ¿cuán bendecidos hemos sido? Somos más bendecidos hoy que cuando no teníamos a Cristo y a lo mejor teníamos mucho dinero. Porque hoy tenemos la fuerza de Dios, la fortaleza en nuestras vidas para decirle no a la tentación. Pero también notemos lo que está diciendo este pasaje. Lo que este pasaje está diciendo es que, de cierta manera, implícitamente, que vamos a luchar con la tentación hasta que recibamos la corona de vida. Sí. Hasta ese momento, hasta que Cristo regrese o partamos a la eternidad, la lucha con la tentación será real. Pero también aquí este pasaje nos dice algo muy hermoso, que tenemos la esperanza de que un día seremos libres de este cuerpo de carne y de la tentación, y que cuando eso suceda vamos a recibir la corona de vida. Pero posiblemente aquí, para mí, una de las palabras más maravillosas referente a esto, porque ¿qué dice el final de la frase? Y lo quiero decir de esta manera, y me estoy demorando en este primer punto porque creo que es el fundamental. Lo demás creo que viene de manera natural. Este es el pasaje que yo quisiera que más tuviéramos claridad. Si tenemos claridad en esto, lo que viene va a ser muchísimo más fácil. Pero notemos esa frase final, y para mí la más grande referente a este tema. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? ¿A quiénes? ¿Quiénes no? Lo que nos está enseñando esto es muy grande. Y es que la mejor manera, la mejor fórmula, si se puede decir de esta manera, para vencer la tentación, es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia Él, hacia su palabra, hacia su verdad.
Notemos que tampoco aquí Santiago dijo que entonces los va a mandar al infierno. De hecho, les está dando promesas eternas. Les está dando la esperanza de que un día no solamente los problemas y dificultades se van a acabar en esta vida, sino que un día, mis hermanos, se va a acabar también el pecado. El cristiano no solamente anhela y desea la eternidad, porque se van a acabar sus conflictos en esta tierra con sus necesidades económicas y materiales, sino porque se va a acabar su lucha con el pecado. Se va a acabar la lucha con la tentación. Allá en la eternidad ya no habrá pecado, ya no habrá maldad, ya no habrá tentación. Pero mis hermanos, ¿cuál es el motor que nos moverá a vivir para Dios y a decirle no a la tentación? No es el miedo, no es el terror, es que el amor. ¿Sí notamos? Entonces es hermoso. Muchos no les ha gustado Santiago, porque si no lo toma mal, pareciera que Santiago estuviera hablando de una salvación por obras. Santiago está hablando de personas que aman a Cristo, que aman a Dios, que se deleitan en vivir para Dios, y les está recordando, y ese amor que Dios ha puesto en sus corazones para con Dios es lo que los va a ayudar a superar, pero no solamente el amor, que Dios los está bendiciendo. Así que sí puedo decir, Señor, yo sí quiero estas bendiciones. Hoy sé que la más grande bendición no es que Dios me está llenando los bolsillos de dinero. Puede ser que hoy tenga menos dinero, hasta tenga más necesidades que en la época en la que no conocía a Cristo. Pero ¿qué acaso Dios no está orando en mi corazón? Me está llenando con su amor. Y hoy, con mayor facilidad que antes, estoy diciendo no a la tentación. Eso es bendición. Y eso muestra que tú y yo amamos a aquel que nos promete y que nos asegura el cielo, la eternidad. Espero que esto esté demasiado claro, pero es hermoso lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando esta persona que ama a Dios lucha con el pecado, o mejor, no lo digo de esta manera, lo que la palabra se está diciendo es que una persona que está luchando con el pecado es precisamente porque ama a Dios. ¿Sí notamos? Es la mejor manera de traducir esto. ¿Saben por qué hay personas que están luchando en este mundo con el pecado? Porque Dios ha puesto su amor en ellos, porque aman a Dios. Si Dios no hubiera puesto su amor en nosotros, mis hermanos, ¿qué pasaría cuando llega la tentación? ¿Le diríamos no? ¿O diríamos, uy, esta oportunidad no la puedo desaprovechar? ¿Que no es así como viven las personas que no tienen a Dios en su corazón? Oh, pues una canita al aire. Y eso tan bueno cuando Cristo no está en el corazón. Pero si Cristo está en el corazón, puede ser que uno se tire la canita al aire y después se da cuenta que no hay ninguna canita al aire. Qué dolor, qué tristeza, porque Dios ha puesto su amor en nuestro corazón. No solamente Dios ha puesto el amor para aquellos quienes estamos casados, amemos a nuestras esposas, nuestras familias, sino que ha puesto nuestro amor hacia Él. Entonces, si notamos que esto sí es bendición, aún saber que somos tentados, pero saber que Dios nos ayuda a decir no a la tentación, es una gran prueba de que una persona tiene la fe verdadera de Cristo. Así que no te preocupes en este sentido, es decir, no te sientas mal, mejor, si sigues siendo tentado, porque todos lo somos, pero Dios nos está ayudando a vencer esa tentación, estamos al menos luchando con eso, pero también bajo qué parámetros. El amor es el fundamento para vencer la tentación, el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo, su perdón, su gracia y misericordia, el cambio que ha hecho en nuestras vidas, pero también el amor que ha puesto en nuestros corazones. Enfaticemos esto con unos versículos más. Dice Mateo 6:13. Recordemos que Cristo nos enseñó ahora, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí viene el punto. ¿Por qué una persona oraría esto desde el corazón? Y creo que todo cristiano lo desea. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Crees que eres cristiano? ¿Esto es real? ¿Cuántas veces le pides a Dios esto? No es cierto que todo verdadero cristiano pide esto, Señor, no permitas que cedamos ante la tentación. Pero el que no es cristiano, aunque todos los días, por la mañana o por la noche, cuantas veces sea, reza el Padre Nuestro, que es muy diferente rezar a realmente orar. El que reza es el que repite una oración vana. Pero hago esta pregunta nuevamente, o quizá cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo éramos fieles y rezábamos el Padre Nuestro. Pero después de conocer a Cristo, esta petición se convirtió real en nuestro corazón. Esa es la diferencia. El religioso es el que puede rezar esto y lo puede hacer hasta muchas veces. Y es curioso, y van, perdón por hablar de manera tan particular, pero van donde el sacerdote les dice que recen 3 Padres Nuestros para ser perdonados. Ni siquiera los lleva a Cristo, les dice, hijo, ya tus pecados han sido perdonados porque Cristo murió en la cruz, sino que Él es el que te absuelve de los pecados y te manda a rezar 3 Padres Nuestros, cuando los debimos haber rezado, mejor orado, antes de haber sido pecadores, es decir, antes de haber caído en el pecado.
El verdadero cristiano no va y reza 3 Padres Nuestros después de haber pecado. El verdadero cristiano desea y ora esto cada día: Señor, no me dejes caer en la tentación. Rescátame del maligno, de la maldad. Pero lo hace desde el corazón. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Notemos lo que el apóstol Pablo dijo: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y tener cuidado también con esto. Ay, es que usted no sabe con lo que yo lucho. Es más, lo voy a decir de esta manera. Puede ser que para una persona su lucha más grande sea la lujuria. Puede ser que para otra persona su lucha más grande sea el amor al dinero. Puede ser que para otra persona su lucha más grande sea su carácter, su ira, su enojo. Entonces tengamos cuidado, porque voy a decirlo de esta manera: hay muchas personas que creen que hay ciertos pecados son más terribles que otros, o ciertas tentaciones son más terribles que otras. No, mis hermanos, cada quien está luchando con sus cosas internamente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esta es la promesa de Dios a sus hijos. Esta es la promesa. Entonces, espero que el primer punto haya quedado claro. Somos tentados, es una realidad. Y vamos a seguir siendo tentados hasta el último día de nuestras vidas. Pero Dios nos ha llenado con su poder, su amor, su gracia. Es más, Él promete darnos una salida. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que hay una advertencia. Hay una advertencia en esta situación, y es una advertencia en la tentación en segundo lugar. Veamos esto en el versículo 13, y es que aunque la maldad existe en este mundo, y Dios la permite, pero hay una advertencia muy grande, y es que Dios no es el autor de esta clase de tentación. Dios no es el autor de la maldad. Veamos esto en el versículo 13. Santiago dice: cuando sean tentados, porque vamos a ser tentados, acuérdense o tengan cuidado de no decir: Dios me está tentando. ¿Sabe por qué? Dios nunca es tentado a hacer el mal. Porque curiosamente, una vez más, la palabra que se utiliza es prueba. Recordemos, Dios puede traer pruebas a nuestra vida. Una dificultad económica, una enfermedad, ¿sí? Pero cuando se trata de ser tentados al mal, eso no viene de parte de Dios. Él lo permite, pero Dios no es el autor de esto. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que la palabra de Dios nos quiere aclarar. Porque es que hay muchas personas que pretenden justificar su pecado, y más cuando se conoce la gracia. Y recordemos que eso es lo que Santiago quiere aclarar. Que ser salvos por gracia, ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, no es excusa. Hay mucha gente que dice: no, pues Dios sabía que iba a pecar. Tengamos cuidado, porque hay muchas personas que están haciendo lo que Pablo mismo vivió y advirtió. A Pablo lo acusaban de que él enseñaba que entre más pecamos mejor, porque es que ahí es donde sobreabunda la gracia, porque como hay un versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no está diciendo que esto, como ahora estamos en la gracia, podemos pecar y hagamos males para que vengan bienes. A Pablo acusaron de eso. Ese precisamente es el punto de Santiago aquí: tengamos cuidado. Claro, Dios sabe si mañana voy a pecar, pero ¿qué debería hacer? Señor, tú que conoces el futuro, tú sabes lo que va a pasar mañana, guárdame, ayúdame, porque te amo, porque tú has puesto este amor en mi corazón. Así que no es como dicen muchos: no, pero Dios sabía, Dios es soberano. Y hasta ahí es donde utilizan ese famoso versículo bíblico que no está en la Biblia: pero es que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios. Hasta inventan versículos para justificar. Mis hermanos, si estamos siendo tentados a hacer lo malo, si estamos en una prueba entre hacer el bien y el mal, tengamos cuidado. Dios no es el autor de esto. Él lo está permitiendo, y Dios es capaz de hasta terminar sacando cosas buenas de la maldad del ser humano, aclarando esto, que Dios cambia a los seres humanos, y aún Dios puede tener un propósito, pero eso no significa que Él sea el autor, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal. Y jamás tienta a nadie en esta clase de cosas. ¿Sí? Pensemos, porque es que muchos han tomado versículos, por ejemplo, como Job y muchos más. Solo traje uno de muestra, Job 2:10. Sin embargo, Job le contestó a su esposa, que lo estaba llamando a maldecir a Dios: hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Lo que pasa es que hay una traducción que dice: recibiremos el bien y el mal. No, hay muchos versículos que han tergiversado con eso. Porque aquí pareciera decir que entonces de Dios viene el bien y el mal. Pero, aquí aclaremos una vez más, espero que esto quede claro. Job no está hablando de que él estaba en este momento siendo tentado a el mal. Cuando la palabra de Dios dice: recibiremos el bien y no el mal de parte de Dios, lo que está diciendo es: hay momentos difíciles en esta vida donde sufrimos,
No vamos a recibir esas situaciones que Dios las está trayendo a nuestras vidas. Dios puede traer una situación difícil a la vida de un cristiano, pero nunca va a traer tentación para hacerlo mal. Entonces hay que tener cada palabra en su contexto. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. O sea, lo que aquí la palabra de Dios está hablando es de esos males que vienen ajenos a nosotros. Por ejemplo, una enfermedad, una situación difícil, digamos, con un familiar que se enfermó o que está al borde de la muerte. Eso es difícil. Y lo que Job está hablando es de eso. Vamos a recibir lo bueno de Dios, pero esas situaciones no. Pero aquí no está hablando de ser tentados al pecado. Porque cuando se habla de ser tentados al pecado, Dios no es el autor. Ahí sí podemos más bien decir, aunque tener cuidado, que puede ser el diablo, aunque no siempre es el diablo. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 1? ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Cuál fue el primer problema de pecado de la humanidad? Pues sí, es cierto que hubo una gente allí, pero no fue Dios. ¿Quién fue? La serpiente, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Fue la astucia de esta serpiente. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? De hecho, ¿qué hizo esta serpiente? Puso en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Fue Dios quien hizo esto? La serpiente tentó a Eva. El primer pecado vino a raíz de la tentación. ¿Pero quién trajo esa tentación? La serpiente. Números capítulo 31, versículo 16. De hecho, aquí quiero detenerme un segundito porque es muy interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Números 31, 16 dice, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. ¿Quiénes son ellas? ¿A quiénes se está refiriendo aquí la palabra de Dios? A las mujeres moabitas. Y aquí aclarar, no es que todas las mujeres sean malas y que, como dicen por ahí, que la mujer es la perdición del hombre, tener cuidado con eso. Muchas mujeres han sido la perdición de muchos hombres han sido la perdición de muchas mujeres. Lo que pasa es que aquí es necesario entender el contexto. Balac, rey de Moab, trajo a Balaam para que maldijera a Israel. ¿Y saben qué sucedió? Para resumir rápidamente, Balaam dijo, a quien Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. No es el punto, me estaría saliendo aquí un segundito, pero lo quiero aclarar. Hermano, si tú y yo estamos en Cristo, yo reconozco, quiero decirlo, yo sé que la maldad existe ya en el mundo. Yo sé que a alguien le podrían llegar a hacer maleficios y brujerías y todas esas cosas, pero a un cristiano no. A un cristiano eso nada lo toca. Yo soy consciente, yo reconozco, allá hay maldad, esa clase de maldad. Que muchos preguntan, ¿será que eso existe? La brujería y todas esas cosas, mis hermanos, por algo Dios nos advierte, cuidado, no se metan con eso. Eso es malo, pero no porque no sea real. Allá en el mundo hay maldades que hasta nosotros no nos alcanzamos a imaginar, tengamos cuidado. Pero también seamos claros, al cristiano eso no lo mueve. No, mis hermanos, porque a quien Dios ha bendecido, el diablo no puede maldecir. Y eso fue lo que le sucedió porque Balac trajo a Balaam para que maldijera a Israel y Balaam dijo, no puedo, no ven que Dios lo ha bendecido. ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios ha bendecido? Es imposible. Pero saben que sí. Al cristiano ya no le entra la maldición, si se pudiera decir de esa manera. Ya no le entra la brujería. Ni aunque fuera el mismo diablo que quisiera hacerlo, no. Pero ¿saben qué? Sí, la tentación a pecar. Y eso fue lo que sucedió con Israel. ¿Y saben cuál fue el consejo de Balaam? Vea, muy simple. Mándeles todas las mujeres hermosas, bonitas de Israel y incítelos a la fornicación, incítelos a la idolatría. Ahí sí cayeron. Por eso la palabra de Dios dice que quiera estar firme, mire que no caiga. Pero mis hermanos, eso de maleficios y esas cosas existen. Para mí sí. No, yo creo que esa maldad existe, pero el cristiano puede estar tranquilo, seguro, en eso. Pero que Dios nos guarde, porque este ser maligno sabe precisamente eso. Por eso ya no nos va a venir a traer brujería. Ella no nos va a venir a traer a la pitonisa y ese tipo de cosas. Olvidémonos de eso, para nosotros los cristianos. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. Quienes hicieron pecar al pueblo fueron esas mujeres con malas intenciones. No todas las mujeres son malas, pero hay mujeres con malas intenciones. Tengamos cuidado, mis hermanos. Precisamente el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, lo deja tan claro. Cuando Salomón ya era anciano, ellas, ¿quiénes? Lee el pasaje, lo sabemos. ¿Cuántas reinas? ¿Con cuántas se casó Salomón? 700 reinas. Y 300 concubinas. Hombre, a ese tipo no le bastaba. Pero ¿quiénes fueron precisamente las que lo descarriaron, las que lo hicieron desviar? Ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Brujería no le iba a caer a Salomón. Eso no le iba a entrar a Israel, mis hermanos.
Pero ¿saben qué? Las mujeres, nuevamente, no todas, porque una vez más, hay mujeres piadosas, mujeres que hicieron el bien, y hay ejemplo de ellas, Sara, las mujeres virtuosas de la palabra de Dios. Pero tengan cuidado que hay mujeres malas, como también hay hombres malos, ¿sí? Entonces, nuevamente, no es esto tampoco un ataque directamente a la mujer, al contrario, gracias a Dios por esas mujeres que son de bendición para sus hogares, sus esposos, sus familias, porque las hay y tienen la gracia y la bendición de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es más preciosa que las piedras preciosas, más valiosa que cualquier riqueza en este mundo, pero es esa mujer que tenía el Señor, y las hay, y gracias a Dios por esas mujeres que tienen a Cristo en su corazón. Pero si una mujer no tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos, hacen desviar hasta el más sabio, humanamente hablando. Y Salomón fue desviado, ¿por quién? ¿Por quiénes? Por las mujeres, mujeres malas. Pero como les decía, pero notemos que el mismísimo Señor Jesucristo fue tentado. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es el pecado. Mateo 4:3. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo a nuestro Señor Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, y a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces notemos que tampoco tentación es simplemente ir y fornicar y adulterar o mentir, que también eso es malo. Mis hermanos, también pueden ser cosas buenas, pero que se convierten en un ídolo en el corazón. ¿Cuál es el asunto? La palabra de Dios enseña que el Espíritu mismo había impulsado a Jesús al desierto a esa situación. Jesús estaba pasando una necesidad, pero ¿cuál fue la tentación? En utilizar el poder de Dios para saciar su propia necesidad. Cristo fue tentado. Conocemos la historia. Aún en ese momento él fue fuerte por la gracia de Dios y soportó la tentación. Entonces, ¿quién está tentando aquí según el pasaje? Las mujeres, o es decir, otro ser humano, puede ser un hombre también. Es decir, hay tantas maneras. Un compañero en el colegio, un compañero en el trabajo, un compañero en la universidad, nos puede incitar a tantas cosas malas, a la embriaguez, al robo. ¿Sí me voy a entender? Es decir, no solo somos una mujer mala o un hombre malo, es decir, otro ser humano me puede tentar. El diablo me puede tentar. El diablo tentó a Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 32. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Todo ser humano sabe lo que es correcto y no es correcto. Dice, pero ellos igual las hacen. Esa es la realidad. Toda persona que está haciendo lo malo sabe que está haciendo mal. ¿Saben? Pero llega aquí el punto. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y no es lo que sucede. El cristiano tiene un montón de personas alrededor que lo están incitando al mal. Por eso hay que tener cuidado. Allá en el colegio, a los jóvenes los incitan a hacer el mal. ¿Quiénes? A veces hasta los mismos profesores, sus mismos compañeros, sus mejores amigos. Allá en el trabajo, sus compañeros de trabajo, puede ser que hasta sus jefes. Donde sea que vayamos, vamos a encontrar personas a nuestro alrededor que nos van a incitar a hacer el mal. Y tanto ellos como nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Así que hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque el cristiano sí podría caer en esto. Así que una vez más, gracias a Dios de que nos descansemos. Un maleficio no caerá para nosotros. Pero mis hermanos, pero el diablo sabe que a nosotros sí nos puede tentar a hacer lo malo. Pero el tercer punto está muy conectado con este, porque tengamos cuidado. Por eso les decía, no le echemos tampoco siempre la culpa al amigo, al vecino o vecina, al compañero de trabajo o al jefe. Ni mucho menos le echemos siempre la culpa al diablo, que no es omnipresente, no está en todas partes, sino es Dios. Mis hermanos, en tercer lugar, una realidad en la tentación, es que hay algo muy real. Lo quiero decir de esta manera, vamos a verlo en el versículo 14, pero de entrada lo quiero decir. Pero si no fuera porque tú y yo tenemos un problema interno, mis hermanos, aunque viniera el diablo y los amigos y compañeros de trabajo a querernos tentar, no podrían hacer nada. ¿Saben por qué ellos pueden? Ellos solo pueden tentar. Pero ¿saben por qué la tentación se puede llevar a cabo? Porque el problema sí está dentro de nosotros. Lo digo de esta manera, perdón por la ilustración, no sé si sea la mejor, pero si Alex no tuviera problemas con la lujuria, con la lascivia, ahí sí uno podría decir, pues aunque las mujeres andaran sin ropa, pues uno no siente nada, no pasa nada. El problema es que no solamente las mujeres hoy en día más que todo andan sin ropa, sino que no tienen como ser humano de carne y hueso esa lucha, ¿no? El problema no es la cantina,
Si a uno no le gustara el alcohol, si es más, lo rechazara, le repugnara, les voy a poner un ejemplo. Para mí un cigarrillo, literalmente me dan náuseas. Solo el olor, lo siento a metros, literal, literal. Yo siento el olor a cigarrillo a metros y a veces estoy por ahí con mi esposa, voy a por ahí, alguien está fumando, y yo, pero ¿dónde? Y nos damos cuenta, está allá por ahí en la esquina. Lo siento, porque eso me genera dolor de cabeza y un malestar. Así que a que me inviten a fumar. Claro, el que se crea estar primero mire que no caiga, pero a lo que me refiero es que yo no siento que eso sea una tentación para mí. Al contrario, me da asco. Pero hay otras cosas que sí. Entonces, digámoslo de esta manera, si no tuviéramos un problema en el corazón, el diablo no nos tentaría. El vecino o la vecina no nos tentaría. Las mujeres que ahora salen sin ropa no nos tentaría. La pornografía no nos tentaría. Si yo no tengo un problema con el amor al dinero, los negocios turbios no me tentarían. Entonces, no solamente debemos reconocer que hay un enemigo, el diablo, que quiere que también caigamos en pecado, que hay unas personas por ahí que se esfuerzan en llamar nuestros mejores amigos, pero nos incitan a lo malo. Este problema es que también internamente tenemos esta lucha. Versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Aunque existe el diablo que nos tienta, aunque existen otros seres humanos que nos tientan a hacer el mal, pero literalmente aquí la palabra de Dios dice, pero dentro nuestro también hay una codicia. Dentro nuestro también un deseo. Aquí es donde conecto esto con la enseñanza de hace 8 días. Y como dice la palabra de Dios, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos también de nuestros pecados vienen a raíz de ese amor y esa codicia y ese deseo tan intenso por las cosas de esta vida. Que no solamente el problema son las mujeres que se visten mal, o de pronto los hombres para las mujeres. El problema es que cada cosa en esta tierra que está a nuestro alrededor parece que quiere ser una tentación. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales, notemos esta traducción, es fuerte, pero es real. Nos seducen, que literalmente es una ansia, un poder que está sobre el corazón por lo prohibido. Y curiosamente la palabra que se utiliza en el idioma original es la que traduce aquí. ¿Y qué? Y nos arrastran. Mis hermanos, esa es la realidad. Claro, cuando yo veo esto, hay un sentido en el que esto es fuerte, pero también es esperanzador. Porque lo decía hace un momento, ¿cuántas personas son cristianas y experimentan esto y piensan que no son cristianos? Porque es que, ¿cómo puede ser que yo todavía tenga este deseo tan intenso por eso? Y si yo sé que está mal, mis hermanos, esa es la realidad. Lo que pasa es que el cristiano lucha. El que no es cristiano, mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero es como el perrito, que con la tradilla o con el lacito, pero ahí va, y está hasta, ¿qué pasa con los perros? Bueno, los que tenemos mascota, usted le muestra el lazo, él es feliz, me van a llevar, ¿sí? Me van a sacar a dar un paseo. Así es el que no es cristiano. Esa tentación lo arrastra, pero no lo arrastra así a cuestas, sino que vea, lo lleva así, mis hermanos, como la mascotica. Así es el que no tiene a Dios. Vea, mis hermanos, al contrario, más bien, como en este caso como Abril, que en lugar de uno llevarla a ella lo lleva a uno, lo arrastra. No solamente es que el pecado lo arrastra, es que uno arrastra el pecado sin Cristo. Pero cuando tiene a Cristo, mis hermanos, ahí es donde está la diferencia. Uno lucha con cosas que lo seducen, que lo arrastran. Esa es la realidad. Pero ya uno es, más bien podríamos decirlo como la mula, que la arrastran y hay que jalarla. Sí, pero está la lucha, y es fuerte, y es fuerte. Entonces sí notamos que hay una gran diferencia. Antes a uno, lo que digo, uno no solamente iba, hasta uno era de los que invitaba. Y hágale que yo pago. Y llamaba a uno al amigo, ¿sí o no? Ahora, el amigo lo llama, hasta le dicen, hágale que yo invito, hágale que nadie se va a dar cuenta. Puede ser que en el corazón uno sea tentado. Y empieza esa lucha, pero yo no quiero. Esa es la diferencia en el cristiano. Entonces, es fuerte, pero hay esperanza, porque uno puede decir, no entiendo que soy creyente, aunque todavía tenga esas luchas tan fuertes. Pensemos en lo que pasó en Génesis capítulo 3, una vez más, volvamos a esa historia. El problema no simplemente era que había un árbol del cual Dios dijo que no comieran, y el problema no era solamente la serpiente no le puso un revólver a Eva en la sien. ¿Saben cuál era el problema también? Como dice el capítulo 3, versículo 6, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía que delicioso y quiso. ¿Sí notamos? La sedujo, la tentación la sedujo, la arrastró. El diablo sabe que no puede ponernos un revólver en la sien a los cristianos, pero él sabe también cómo hacer las cosas. Mis hermanos, si esto no hubiera sido así, si Eva hubiera mirado ese árbol y hubiera dicho, no,
No solamente Dios dijo que no comiera, sino que es que eso se ve feo, eso se ve asqueroso. Si en lugar de una fruta por allá, algunos han dicho que pudo haber sido higos, otros creen que es una manzana, en fin, no sabemos cuál fue la fruta, pero lo voy a decir de esa manera: si en lugar de un árbol prohibido hubiera un árbol que producía cigarrillos, pues esto no hubiera tentado para nada, pero no es un árbol con cigarrillos. Pues para mí que no me tienta el cigarrillo, porque puede ser que alguien me tiente el cigarrillo. Bueno, ese es otro asunto, pero el punto es este: lo que estaba delante de sus ojos, dice que era ¿qué? Hermoso. Claro, parecía delicioso. Si notamos, y ese es el pecado. El pecado dice, el pecado pareciera que se le hiciera agua en la boca, ¿no? Mis hermanos, esa es la realidad, no podemos ignorar esto. Y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto. El diablo no la obligó, la sedujo, lo tomó y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, tampoco era que Adán estuviera por allá lejos, estaba con ella. Y él también comió y comió. Les pareció bueno, dulce al paladar, pero amargo en el estómago. Esa es la realidad del pecado, y eso es lo que sucede con el cristiano. Cuando el cristiano es seducido, arrastrado y llega allá a tomar eso que parecía que iba a ser bueno, eso que parecía que iba a ser dulce, se convierte en su dolor, su tristeza, su amargura. Como diría el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 17 al 20, obviamente yo sé que hay un tema de discusión fuerte frente a este pasaje, pero hay una realidad aquí de la cual no podemos escapar, y es que Pablo está hablando de esa lucha interna que tiene cada persona. Algunos discuten, ¿es este un cristiano? ¿Este no es cristiano? Bueno, sea lo que sea, el ser humano experimenta esto. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo dice, aquí dentro hay una cosa que se llama carne, que se llama pecado. ¿Y saben cuál es la realidad? Y es una lucha real. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Pablo era consciente de que había una realidad en su cuerpo que lo arrastraba al mal. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿A quién le ha pasado? Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal. Aunque tener cuidado, ese yo lo que está diciendo es mi fuerza de voluntad. ¿Sino qué? Sino el pecado que vive en mí. Pablo está hablando en el capítulo 7 de Romanos, independientemente de cómo se interprete, de que dentro hay una lucha. Esa es la realidad. Hay una lucha. Precisamente como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. La naturaleza pecaminosa desea que hacer que el mal. Está hablando de un creyente. ¿O si quedan dudas? ¿Por qué podemos estar seguros que es un creyente? Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Si no es creyente, ¿cómo puede estar el Espíritu y la carne? O como dice el idioma original. Ese es el cristiano. El cristiano es el que tiene esa lucha de la carne y el Espíritu, entre el bien y el mal. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Es una guerra. El cristiano vive en guerra. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Esa es la realidad del cristiano. Hay una lucha. Entonces no solamente tenemos el problema del diablo, no solamente tenemos el problema del amigo o el compañero de colegio, de trabajo, que nos insta también a lo malo. No solamente tenemos el problema de la pornografía cultural en la cual vivimos, donde las mujeres salen sin ropa a la calle. Tenemos ese conflicto. Y aunque lo defienden con un montón de argumentos, tenemos ese conflicto, somos seres humanos. Y alguien dice, es que las feministas dicen, es que los hombres son todos perversos. Así seamos cristianos, lo que ellas no entienden es que tenemos una lucha en nuestro corazón. Entonces ellas seducen a los hombres y claro, yo no estoy a favor obviamente del pecado y de la maldad, pero sí estoy en contra también de la deshonestidad que se está viviendo en esta época. Así que yo pienso que nos está tocando más difícil a los hombres particularmente, aunque diría que hasta las mujeres también, a todos. Mayormente en esta época, en esta lucha, pero somos conscientes de que existe esa lucha. Y esto nos lleva hasta el último punto, y es que, mis hermanos, aunque pueda aclarar de entrada, pero en cuarto lugar, una consecuencia en la tentación. Aquí es donde quiero que veamos algo muy importante, y lo quiero decir de entrada porque es muy importante. Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos ha librado de las consecuencias eternas. Un cristiano le podría suceder que cayera en el más terrible pecado. Pero aun si esto fue real en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, mucho más en el Nuevo, pero aunque hubiéramos pecado, tenemos esperanza porque en Cristo hay perdón de pecados. David pecó, pero Dios lo perdonó. ¿Estuvo bien lo que hizo David? No. Si somos cristianos, aunque hoy pecáramos, Dios nos perdona, aunque esta es donde está la consecuencia, pero el pecado sigue teniendo consecuencias.
hasta el día de hoy. No eternas, gracias a Dios. Puedo decirlo de esta manera, perdón por utilizar esta expresión, sé que es fuerte y no es que yo quiera que Dios me guarde una cosa de esas. Ojalá jamás pasara. No quiero ni que pase por mi mente, pero ¿a alguien le podría suceder que matara a una persona? ¿Perdería su salvación por eso? No. Obviamente si es cristiano verdadero, porque seguro que ese acto sería perverso y el que más lo sentiría sería Alex. Que Dios me guarde. Pero le podría acontecer. Que Dios me guarde. ¿Sí? No perdería mi salvación, aunque cuánto dolor experimentaría en mi corazón, como lo experimentó David, que mandó a matar a alguien. Entonces tengamos cuidado, no estoy diciendo que está bien, es que a los está mandando a pecar, que hasta pueden matar, no. No se perdería la salvación, pero hay consecuencias. Es más, lo vamos a ver en un instante. Porque, ¿qué dice el versículo 15? De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El diablo no tendría ya nada que ver con nosotros, o el vecino, vecina o compañero malvado que nos quiere arrastrar al mal si no lucháramos con esos deseos. Pero es porque tenemos todavía esa lucha, esos deseos todavía están en nosotros, que nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, ahí es donde vamos. Hay un deseo, en sí mismo hasta ese punto es una lucha que tenemos. Pero el pecado, cuando se deja crecer, que literalmente el idioma original dice cuando llega a su total y completa plenitud, o sea, cuando llega ya a la consumación, da a luz la muerte. ¿Qué significa esto? Que la paga del pecado sigue siendo muerte. Lo que pasa es que hoy tenemos la dádiva de Dios que nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, pero todo pecado conlleva muerte. Todo pecado conlleva muerte hasta el día de hoy. La diferencia es que tú y yo ya no debemos tener temor de la muerte eterna. El pecado ya no nos separa de Dios, pero hay muerte. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Vamos a verlo a la luz de la palabra. En el Nuevo Testamento, porque a muchos no les ha gustado Santiago porque creen que habla en contra de lo que enseña Pablo, todo lo contrario, están totalmente de acuerdo. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. El pecado trae muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero eso no significa, voy a poner el mismo ejemplo que puse ahora, que Alex en un arrebato de ira, de rabia, quizá con o sin razón, digamos, vamos a poner un ejemplo, me dio tanta rabia, empujé a alguien y resulta que no me di cuenta y se cayó y se tropezó y se desnucó. Quizá no fue mi intención tampoco matarlo, pero fue un ataque de ira, fue mi enojo, mi rabia, que es pecado, y maté a alguien. ¿Sí? Viene la pregunta para mí, más importante referente a esto. ¿No podría ser que un familiar de esa persona venga y me mate? Venga y tome represalias contra mí. Es decir, el pecado trae consecuencias. Es que fue un ataque de ira, de no, bueno, por eso la Biblia dice que dejemos la ira y el enojo, porque nos puede llevar a consecuencias terribles. Pensemos precisamente, yo quiero que vayamos a Génesis, no vamos a ver muchos detalles, más que el tiempo ha corrido. Capítulo 3, pero pensemos rápidamente, solo centrémonos en las consecuencias que trajo el primer pecado. Pensemos en Génesis 3:4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Esa fue la promesa, porque Dios ya les había dicho que si pecaban, morían. ¿Qué les dijo la serpiente? No van a morir. No se va a dañar tu matrimonio. No se va a acabar tu ministerio. ¿Y cuántas cosas más nos diría? No, la vas a pasar bien. Eso solo va a ser un ratico. Eso es lo que dice el pecado. No morirán, aunque Dios había dicho que morían. Por eso, mis hermanos, tener cuidado. La muerte sigue siendo la consecuencia del pecado, aunque no la muerte eterna, porque Cristo ya pagó para que tengamos la vida eterna. Espero aclarar eso. Saltemos al versículo 7. ¿Qué pasó justo en el momento en el que pecaron? Adán y Eva, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron que vergüenza por sus errores. Nunca habían sentido vergüenza. ¿Vemos las consecuencias? Vergüenza. Pregunto, ¿esta consecuencia sigue estando hasta el día de hoy? Si eres cristiano, sabrás que después de haber pecado, ¿qué hay? ¿Hay vergüenza? No perdemos la vida eterna, gracias a Dios. No perdemos nuestra relación con Dios, pero ¿hay vergüenza? Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y entonces intentaron tapar su pecado con hojas de higuera. Gracias a Dios que hoy nuestro pecado no ha sido tapado, no ha sido cubierto, ha sido quitado por la sangre de Cristo. Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Voy a decirlo de esta manera, aunque es curioso, puede sonar un tanto a contradicción, pero sigue sucediendo. Aunque hoy pecáramos, ya Dios no se aleja de nosotros. Pero no nos ha acontecido que muchas veces hemos fallado y lo primero que sentimos es como ese sentimiento de que estamos lejos, de como que Dios se ha alejado de nosotros.
porque el pecado trae esa sensación. Claro, el cristiano puede estar convencido de que Dios ya no se aleja porque quiere que nos acerquemos a Él al trono de su gracia, arrepentidos, y esa es una gran diferencia. El cristiano puede estar seguro que hasta en sus peores fallas Dios no se ha alejado. Pero hay vergüenza, hay dolor, hay ese sentimiento de, como diría el salmista, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Él no perdió la salvación, pero él siente que se ha fracturado, hay fisuras en esa relación. Claro, en Cristo esa relación ahora es perfecta y es inquebrantable, pero el pecado trae esa sensación. ¿Qué dice el versículo 15? Notemos las consecuencias: y pondré hostilidad entre tú, hablando de la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú golpearás el talón. Aunque hay implicaciones del Evangelio donde hay una promesa, pero ¿saben cuál es el asunto? Nuevamente, ¿qué acaso no sigue siendo real? Que cuando cometemos errores y fallas, eso trae enemistad entre los seres humanos. Nuestro pecado no nos sigue trayendo consecuencias. No es a veces nuestro pecado lo que nos lleva a estar mal con nuestro cónyuge. Y puede ser que es que no le fui infiel a mi esposa, pero mi ira, mi enojo, mi angustia por cosas que no debería estarme angustiando. Que hay veces nuestros conflictos entre familias, entre hermanos, entre cristianos, no viene a causa del pecado que todavía sigue luchando con nosotros. Mis hermanos, es la realidad, así que el pecado sigue trayendo consecuencias. Gracias a Dios que la eterna fue quitada. Insisto en esto, versículo 16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Esto no sigue siendo real? La mujer no quiere seguir imponiéndose sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. Muchos han tenido una discusión de por qué dice aumentaré los dolores de tu parto, de tu embarazo, pero parece ser que hay una interpretación, me parece a mí muy plausible, que es precisamente que entre las familias va a haber guerra. A veces esa mujer que dio a luz y que lo que más le duele y lo que más ama no es ese ser que salió de ella, pero a veces es el que más le causa dolores. Y ese hombre y esa mujer que fueron unidos por Dios, que son uno solo, que deben estar unidos en propósito, no solamente en la sexualidad, que también es buena en el matrimonio, sino en propósito, que deberían los dos mirar para la misma parte, seguir el mismo camino el uno y el otro, porque son uno solo. ¿Qué acaso esa unión a veces parece más desunión que cualquier otra cosa? ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Versículo 17. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, le hizo caso a su esposa en lo malo. Mis hermanos, si mi esposa me está diciendo que lo que estoy haciendo está mal, yo debería hacerle caso a ella, como una vez le dijo Dios a Abraham: hazle caso a tu esposa porque lo que ella está diciendo está bien. Pero si le hacemos caso en lo malo, qué terrible. Puede ser que sea mi esposa la que me esté aconsejando a hacer algo malo. Dice que la tierra será maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. ¿Qué acaso el trabajo no sigue siendo extenuante hasta el día de hoy? Versículo 18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Pero con qué esfuerzo, ¿no? Como dijo alguien, trabajar es tan maluco que esto no le pagan por trabajar. Versículo 19. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y no nos morimos, por más cristianos que seamos. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y diría: ¿y aquí cuál es el problema aquí? Entendemos que para poderlos cubrir se tuvieron que haber matado los animalitos. La muerte. Sí entró la muerte. No cayeron fulminados de inmediato, pero qué muerte más terrible. Hasta que llegó el día en que volvieron al polvo y tuvieron que haberse sacrificado animales para traer esas pieles, para cubrirlos. Versículo 23, que creo que es la muerte más terrible. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado, lejos de la presencia de Dios. Claro, Cristo vino a revertir todos estos efectos, aunque serán total y completamente revertidos cuando lleguemos a la eternidad, ya no pequeños. Pero, ¿quién no murieron? Vayamos hasta el capítulo 5, versículo 5, para mí posiblemente de los versículos más terribles de la Biblia. Adán vivió 930 años. Hay quien dice: ¡ay, tanto! Mis hermanos, es que él no iba a vivir 930 años, él no iba a vivir 1000 o 10.000, iba a vivir para siempre. Y aunque vivió mucho, más que cualquiera de nosotros, fue uno de los que más vivió después de Matusalén, que fue el que más vivió. Adán vivió 930 años y después ¿qué? Y allí está, murió. Pero alguien diría: bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pensemos un hombre, una vez más, David, que merecía morir por su pecado. Es cierto que no murió porque la gracia de Dios lo alcanzó,
pero hubo consecuencias. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 al 14. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. David merecía morir, no murió. Nosotros merecíamos estar separados completamente de Dios, no hemos sido separados, pero si pecamos, mis hermanos, las consecuencias siguen estando. Versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra. ¿Cuántas veces, lo que digo mis hermanos, nuestros propios pecados pueden estar llevando a la rebeldía de nuestros hijos? Es la realidad, siguen estando las consecuencias. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. El pecado puede arrastrar a otra persona, hasta mi propio cónyuge, a la maldad. ¿Saben quién fue ese? Absalón, el propio hijo de David, se acostó después con las esposas de su papá. Fuerte, ¿no? David no perdió su salvación, pero a amargo que le supo su pecado, las consecuencias que vinieron después de ese acto. Versículo 12. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos. Fuerte, ¿no? Versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Aquí es donde es hermoso. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. Es misericordia, pero también hay consecuencias. Y allí está versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, por lo que hiciste, tu hijo morirá. No se perdió, pero murió. Mis hermanos, es fuerte, nuestros pecados todavía traen consecuencias. Hoy diría: pero es Antiguo Testamento. Bien, vayamos al Nuevo Testamento. Primera carta de Corintios 11, 30 y 32. Porque los cristianos estaban ofendiendo unos a otros, porque no estaban tomando en cuenta el cuerpo de Cristo, y mayor aún en la cena, sus hermanos los estaban menospreciando, porque había pecado en la iglesia de Corinto, y aunque Pablo los llama santos y no los mandó al infierno, dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Dios puede castigar aún con la muerte a un hijo de Dios si ese hijo es rebelde. Esto no es amenaza, y tampoco estamos mandando a las personas para el infierno. Todo lo contrario, un verdadero hijo de Dios podría ser que se esté rebelando y esté viviendo en pecado. ¿Sabe qué dice Dios? Pues hijito, como usted está tan desobediente allá en la tierra, pues me lo traigo para casa, no tengo ningún problema, porque allá sí vamos a dejar de pecar. Entonces, mis hermanos, el pecado sigue teniendo consecuencias. Tanto que dice el versículo 31: si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Dios sigue juzgando el pecado aún en sus hijos. Claro, hay una diferencia, está en el versículo 32. Y con esto termino. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con Él. Entonces, ¿notamos la diferencia? Ya no es condenación. Si alguien se pone de muy rebelde, de muy desobediente, aunque es hijo de Dios, ¿saben qué puede decir Dios? Pues mijito, usted ya no me está sirviendo para nada, antes me está causando problemas. Puede Dios hasta quitarme la vida, para que no sea juzgado con el mundo, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero eso no significa que Dios nos va a dejar que vivamos como queramos. Él nos va a llamar por la palabra. Como es el título de esta enseñanza, nos va a enseñar que hay tentación, ¿sí? En la palabra podemos ver esta realidad, hay tentación. También la palabra de Dios nos enseña de manera muy clara que tenemos a Cristo. Es donde creo que esta palabra sí es de aliento. Sí, mis hermanos, es recordarlo: el pecado trae consecuencias, aún para el cristiano no eternas. Pero mis hermanos, debemos ser conscientes de que todavía tenemos luchas internas. Por eso en estos días lo decía: el cristiano debe ser cuidadoso también. No es como yo ya soy salvo y no me pierdo. Sí, amén, ese es el evangelio. Pero mis hermanos, tener cuidado de no coquetear con el pecado, porque seguimos siendo de carne y hueso. Tener cuidado que todavía esa tentación me puede arrastrar y me puede hacer caer. Recordar que el diablo todavía no ha sido echado al infierno, porque el infierno sí existe, pero es para el diablo. Pero el diablo todavía anda por ahí, buscando como león rugiente a quien devorar. Es tener cuidado de que por más hijos de Dios que seamos, puede haber un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, del colegio, hasta un propio cónyuge, una persona muy cercana que nos quiera arrastrar al mal. Pero recordar que el pecado no es producido por Dios, que Dios no quiere que pequemos. ¿Saben por qué? Porque el pecado ha sido vencido por Cristo y nos ha dado su Espíritu y nos da su palabra para que nosotros entendamos que Él, por ese amor que Él pone en nuestros corazones, nos puede llevar también a vivir vidas de Dios. Así que, mis hermanos, quisiera que al final nuevamente se quedara esto. No es el miedo, no es el terror, debe ser el amor por lo que Dios ha hecho por nosotros y el amor que Él ha puesto en nosotros.
lo que nos lleve a decirle, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Ayúdanos a vivir en obediencia y santidad. Todavía el cristiano es llamado a decirle no a la tentación, no en las fuerzas del hombre, pero sí en la gracia que Dios nos da por el amor que Dios pone en nuestros corazones. Así que esta es mi pregunta final y con esto cierro y con esto quiero que oremos. No necesitamos ir pedirle todos los días, ayúdanos frente a esta realidad de la tentación. Terminemos de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque también estás en nuestro corazón y también por esta tu palabra. No necesitamos recordar esto, que todavía somos seres de carne y hueso, aunque somos tus hijos. Qué maravilla tan grande poderte llamar Padre, saber que realmente lo somos. Y aunque muchas veces nos acercamos a tu trono de gracia, reconociendo que hemos fallado y sabiendo que podemos aún acercarnos, porque Cristo tomado Hijo defiende, en nuestro caso, a tu diestra en tu presencia. Pero quisiéramos ser de aquellos, como dijo Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Quisiéramos ser de aquellos que hacemos caso a tu palabra, que no solamente somos oidores, sino hacedores. Pero ayúdanos a vivir en obediencia a través de tu Espíritu, pero por amor, por esa gracia maravillosa que nos has mostrado. Entendiendo que ya el pecado no nos arroja al infierno, no nos aleja de ti, pero que el pecado sigue siendo pecado, sigue estando mal, sigue teniendo consecuencias. Te pido por los jovencitos allí en los colegios, en la universidad, porque allí hay tantas tentaciones. Sus compañeros, personas a su alrededor, pueden ser hasta sus propios instructores, los quieren arrastrar hacia el pecado. Ayúdalos a permanecer en tu palabra. A mis hermanos que tienen sus trabajos seculares, allí sus compañeros pueden ser sus mismos jefes. Los pueden querer arrastrar hacia la maldad. Guárdalos, Señor, porque si tú no nos guardas, ¿qué sería de nosotros? Ayúdanos a vencer la tentación. Te pido por mí mismo, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por cada cristiano, en donde quiera que se encuentre. Señor, que podamos entender que la tentación sigue siendo real y no solamente que a nuestro alrededor hay personas y aún un mismo diablo y sus demonios que nos quieren arrastrar hacia el pecado, sino que nosotros mismos, en nuestro ser interior, en esta carne, seguimos luchando con esto. Pero ayúdanos a reconocer que la victoria está en ti. La victoria está en tu amado Hijo Jesucristo, quien venció al diablo, a la tentación, el pecado y la muerte. Gracias porque entendemos que hoy la vida eterna es segura en tus manos, pero ayúdanos que mientras llegamos allá a la eternidad, a la herencia, donde ya allí no habrá tentación ni pecado, donde tendremos cuerpos incorruptibles, gloriosos, que no fallarán ni en lo más mínimo. Mientras llegamos hasta allí, que esta sea nuestra esperanza segura en Cristo, pero que en este caminar podamos ser sabios, entendidos, y pidamos tu gracia y tu misericordia todos los días para decir no a la tentación, pero para que al final mayor orgullo en nosotros, sino reconocimiento de que tú eres quien no oras en el corazón y aquellos que se acercan a ti en Cristo por amor, por tu gracia. Gracias por tu palabra que sea viva en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.